A vivir bien, comienza a la 1 de la tarde. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? En directo, buenas tardes, Rodrigo. A vivir bien comienza y además con mucha energía y mucha fuerza. Como siempre, empezamos con mucha fuerza, pero hoy con un poquito más porque está con nosotros Miguel López. Miguel, muy buenas. Hola, Miguel. Buenos días, Rocío. Buenos días, ¿qué tal? Rodrigo. Vamos a empezar a hacer aeróbic. Vamos a sudar hoy, ¿no? Un poquito. Un poquito. Un poquito solo. ¿Cómo cuánto de poquito? Yo un poquito, los que ya tengo me en sé casa yo no lo esto. sé. Que yo sé que los monitores del CDO sois muy cañeros, Sí. ¿eh? Que dais mucha caña porque además dais muchas clases. Entonces ya tenéis fondo. Vengo de allí ahora, o Vienes sea de allí que... ahora, mira. Y dar clases también. En directo madre está mía. aquí con nosotros, ¿eh? Y es que además vamos a tener más cosas, Rodrigo. No solo vamos a Muchísimas más. empezar sudando, sino que además vamos a relajarnos, vamos a hablar de deporte y también de los adolescentes. De muchísimas cosas. Hoy aquí ya saben que les preparamos muchísimas sorpresas hasta las 2:30 y aeróbic va a hacer hoy Miguel para todos, ¿eh? Así que vayan retirando absolutamente todo de la casa, del salón y déjenlo aquello llanito para empezar a hacer aeróbic. Un número de teléfono. Un número de teléfono, 983 40 93 98, para que llamen en directo y hagan sus peticiones y sus consultas a nuestros especialistas. Eso es, van a estar con nosotros numerosos especialistas, los de siempre, los martes ya saben que tenemos psicología, deporte de nuestra comunidad, pero también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico a vivirbien@rtvcyl.es. Sugerencias, ruegos, preguntas y concursar, que ya saben que regalamos desayunos saludables. Pues empezamos divirtiéndonos ya directamente casi con el sumario, así que comenzamos ya. Martes 29 de marzo. A la espera de que la primavera se haga efectiva en la región, nosotros les alegramos las mañanas cada día con buenos consejos de salud. Les invitamos a practicar el deporte rey del bienestar y no es el fútbol. Los amigos del CDO se atreven hoy con un clásico del fitness, el aeróbic. Y de deporte, pero el que solo se practica de vez en cuando, nos hablará Javier Alonso, de las consecuencias que tiene practicarlo poco y sin preparación. Con los amigos de FEDER nos acercamos a otra enfermedad rara, el síndrome de Williams. José Luis Rodríguez Molinero nos acerca a la realidad de los adolescentes que no obedecen órdenes ni directrices. Y Nieves Andrés nos invitará a abrazarnos más y con afectividad, una forma de comunicación que aporta ciertos beneficios, sobre todo si se ofrecen desde edades tempranas. Y muchos más contenidos saludables, curiosos e interesantes que no se pueden perder. ¡Comenzamos! Bueno, pues eso es, comenzamos, está todo preparado en nuestro platón A Vivir Bien. Ya lo saben que todos los martes queremos que ustedes practiquen deporte, que el deporte es muy importante y es muy saludable, Miguel, ¿verdad? Muchísimo. Hay que hacer deporte siempre, todos los días. Y numerosas actividades las que podemos, de las que podemos disfrutar en el CDO todos los días, a todas horas. A todas horas. Casi Está muy bien. 300 horas de clase a la semana. 300 horas de clase a la semana, que además puedes ir variando, ¿no? Para ir Sí, cambiando el lo que ritmo quiera. de tus body ejercicios. combat, a body pump, a clases de lo que sea, de baile, de yoga, de tai chi, de full contact, de lo que quieran. De lo que quieran, eso es. Para todos ustedes en la ciudad de Valladolid, CDO, ya lo saben, todos los martes con nosotros. Hoy vamos a practicar un poquito algo que a mí me encanta, que es una actividad física acompañada de la música, porque la música es súper importante para practicar deporte, que es aeróbic. El aeróbic es, bueno, es como... Cuéntanoslo tú mejor. Bueno, el aeróbic son pasos muy básicos Eso es. de baile adaptados a la música. Eso es. Es una actividad cardiovascular que no se usa ningún Sobre tipo todo de complemento y pueden mezclarla con cualquier tipo de estilo, desde funky, hip hop a jazz, pero hoy vamos a hacer aeróbic de toda la vida. Las actividades cardiovasculares son casi siempre las que más adelgazan, ¿no? Sí, porque el gasto calórico es bastante grande. Bueno, pero hay actividades como el body pump, por ejemplo, que también es cardiovascular y a la parte tonifica. Bueno, me refería a movimientos libres de baile, es de uno de los más completos. Hoy, aeróbic en nuestro plató para todo el mundo. ¿Qué indumentaria debemos de llevar para Ropa practicar cómoda. este deporte? Puedes llevar una malla o un pantalón ancho, pero cómoda, que te O sea, que yo permita nada hoy, movimientos amplios. Tú nada. Nada hoy. No. Hoy Y me han tacón castigado. prohibido también. Tacón prohibido para hacer aeróbic. Muy bien, pues les vamos a dejar con Miguel López, monitor del CDO. Vamos a practicar aeróbic y nosotros volvemos enseguida, ¿eh? Venga, retiren todo del sofá que comienza. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, empezamos fácil. Marcha. Con derecha. Vale, seguimos con paso punta. Piso y vuelvo. Muy fácil. Derecha, izquierda. Sigo igual. Ahora igual al lado. Uno y uno. Acompáñalo con movimientos de brazos, lado, lado. Sigo igual. Y 4,
3, 2, desde el principio. Piso 1 y 1. Y lado, lado. Repetimos, 4 y 4. 1, 2, 3 y lado, lado. Vale, chicos, talón al glúteo. Subo un poquito. 4, 3, 2, principio. 1, 2, 3, lado, lado. Al culete. Sigo igual. 4, 3. Ahora esto igual, pero doble. Son 2 y 2. Sigue igual. 4, 3, 2, solo 1. 1 y 1. 1, 2, son solo 4. Y doble. 1, 2, 1 y 2. Solo 1. Y doble. Atención que lo cambio. 4, 1, 2, 3 y doble. Cámbialo. 1 y 2. Más 4 y 4. Doble. Repetimos. 4 y 4. Doble. Vale, atención ahora. Piso, piso. 1 y 1. 4, 3. Desde los talones al glúteo. Bien. Doble. Derecha. Izquierda. Y esas manos. Ahí va. 4 más. 4, 3, 2. Al culete. Bien. Doble derecha. Doble izquierda. 1 y 1. Chicos, igual arriba. 4, 3, 2. Al culete. Doble. Derecha. Izquierda. Adelante. Y sube. Atención ahora. Mambo cha-cha. Mambo. Mambo cha-cha-cha. Mambo. Cha-cha-cha. Igual. Atención ahora. Venga adelante conmigo. Marcha. Y atrás. Adelante de nuevo. Y atrás. 4, 3, chicos, desde los mambos, izquierda. Mambo, cha-cha-cha. Igual. Ven adelante. Marcha ahí adelante. Y vuelve atrás. Uno más. Solo eso. Mambo. Cha-cha. Igual. Cha-cha. Marcha adelante. Y atrás. Chicos, 3 rodillas, sube derecha. 1, 2 y 3. Al otro lado igual. Más. Sigue igual. Última. Desde los mambos. Mambo cha-cha. 1. Cha-cha-cha. Igual. Y ahora camina adelante. Ven conmigo. Marcha. Y atrás. A ver, 3 rodillas vienen ahora. 3. Y ahora quiero una y una. Solo una y una. Y repetimos 3. Y una y una. Uno más. Desde los mambos. Mambo. Cha-cha-cha. Igual. Camina al frente. Marcha. Atrás. Marcha. Y las 3 rodillas. 3. Una y una. Al otro lado 3. Y una y una. Repetimos uno más. Cha-cha-cha. Marcha. Me quedo ahí adelante. Y voy atrás. 3 rodillas. Una y una. Uy, una y una digo y hago 3. 3, da igual. Y 3. Vale, chicos, lado, lado. Me quedo aquí. Vale, lado, lado. Doble. Y ahora dame 2 y 2. Solo 1 y 1. Doble. 1 y 1.
doble. Vale, lado a lado. Voy bajando poco a poco. Antes de terminar, estiramos un poquito. Me quedo aquí y estiro. Cambia al otro lado. Vale, flexiono rodillas, manos al suelo, culete al techo. Desde ahí flexiona rodillas, manos a las rodillas y sube lento. Estiro a un lado, abriendo un poquito las costillas. Cambia al otro lado. Cierro. Piso talón, punta derecha arriba y culete atrás. Cambia al otro lado. Cojo las manos por detrás de las rodillas, subo. Suelto las manos. Subo muy lento. Estiro a un lado y ya terminamos. Estiro al otro lado. Y respiro. Y ya no hay más. Bueno. Muy importante, muy importante. Estábamos ahí, Rodrigo y yo, vamos un poquito más hacia adelante. Estábamos, Rodrigo y yo, ya ahí animados. Ya te he visto, es que la ya. musiquita está sudando muchísimo, Sí. Bueno, mucho calor aquí. son 10 minutos de clase lo que hemos podido practicar aquí, pero normalmente las clases de aeróbic en el CEDO no duran 10 minutos, duran más. Duran una hora. O sea que se suda más todavía, Sí, ¿eh? muchísimo Pero que suda más. el Esto era monitor. como un calentamiento. Un calentamiento. Sí, Muy importante calentamiento de estirar, aeróbic. Miguel, Siempre. al principio y al final. Siempre, ¿verdad? Siempre. Todo muy bien coordinado, con la música. Sí. Pues nada. Esto es lo que es el practicar deporte en el CDO, que es que Que vengan realmente cuando quieran. se suda, es así. Sí, muchísimo. Y que vengan cuando quieran, Miguel. Y que vengan cuando ¿verdad? quieran. Ahí estaremos. ¿Cuántos son los días a la semana? ¿O cuáles días? ¿Qué son? A ver, que me centro. ¿Qué días se practica aeróbic en el CDO? Yo aeróbic tengo los lunes, pero aeróbic hay todos los días. Todos los días, En ¿no? diferentes franjas horarias para que Vale. cada cual pueda ir a la hora que quiera. Queda claro, queda dicho. Y volverá Miguel con otra actividad, otro día, Otro para día. seguir sudando y practicando deporte Cuando en Vivir queráis. Bien. Muchísimas gracias por estar vosotros. con nosotros. Muchas gracias. Y vamos a continuar porque ya saben que en A Vivir Bien seguimos con los temas habituales del martes, el día de la semana martes. Concretamente vamos a hablar de enfermedades raras en este espacio con Feder, gracias a Feder. Rodrigo, que si estás preparado, que vamos a empezar, hemos terminado el aeróbic, pero yo no sé si te animarás tú el próximo día. Preparadísimo siempre, ya lo sabes que sí. Yo sé que te gusta mucho el deporte, Sí, también. me encanta el deporte y además es que ya lo ven, quien no esté en plena forma es porque no quiere, porque A Vivir Bien se lo presenta siempre de esta manera, tan fácil que ustedes mismos pueden practicar en sus casas, así que ya lo saben, pónganse en forma y después si quieren ampliar esa forma, pues acérquense por el CDO, por su gimnasio de su ciudad o de su pueblo y siguen haciendo aeróbic, siguen haciendo deporte, por supuesto que sí. Y como bien decía Rocío, vamos a entrar a hablar de enfermedades raras. Hoy, bueno, pues ha llegado hasta nuestro plató la madre de un niño afectado de 12 años del síndrome de Williams. Ella es Pilar Alfonso. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Y también nos acompaña por parte del Centro de Referencia Estatal de Burgos, dentro del área de formación, Begoña Ruiz. Muy buenas tardes y bienvenida. Y bueno, pues como bien decíamos, Feder y el Centro de Enfermedades Raras pues nos quieren brindar la oportunidad de conocer una más. Es el síndrome de Williams, síndrome también llamado de Williams-Buró, creo que es, si no me equivoco. Williams-Beuren. Beuren. No lo tenía bien apuntado. Williams-Beuren, pero más conocido como Williams. Como Williams, sí. ¿Qué es este síndrome? Bueno, pues son niños que tienen una alteración genética en el cromosoma 7. Entonces tienen unas características típicas como es estenosis aórtica. No quiere decir que todos tengan los mismos síntomas, pero vamos, la mayoría estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Padecen de corazón. Luego son niños que son como muy inquietos, luego tienen unos rasgos típicos de la cara, como es su nariz, que es una nariz así respingoncilla,
Tiene el labio de abajo suele ser bastante grueso, el implante de las orejas es bastante bajo, más bajo que el nuestro normal. Luego, pues, así como características, son niños muy amigables, muy cariñosos. Dentro de sus problemas de salud, pues bueno, son distintos. No hay ningún niño que sea síndrome Williams igual, o sea, no se les puede... A ver cómo te lo digo. Sí, no se les puede meter a todos en el mismo saco. Porque cada uno tiene unos síntomas, muchos comunes, pero alguno bastante diferenciado, ¿no? En el caso de su hijo, tiene 12 años, ¿cómo se llama su hijo? Mi niño se llama David Palacios y tiene 12 años, tiene síndrome Williams, más un síndrome polimalformativo, que esto es lo que nos tardó en diagnosticarle, porque no tenía todos los rasgos típicos para decir que era Williams. Entonces, a medida que se fueron solucionando unos problemas de salud de él, ya conseguimos catalogarle dentro del síndrome Williams. Porque es un síndrome que no se puede detectar cuando... en el embarazo, no. Pero después sí que hay unas pruebas concretas. Sí, pruebas para genéticas. Que en los primeros meses de vida se pueda detectar si tiene ese síndrome, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que lo que no sé si se le hace a todos los niños o si ya al ver que tiene unas características... no se les hace a todos los niños. O sea, yo, por ejemplo, el mío le hicieron unas pruebas de genética que no dieron síndrome Williams. En cambio, ya a partir de los 3 años, con los rasgos físicos suyos, uno de los neurólogos que le visitó me le diagnosticó nada más verle. Y yo, claro, me llevé sorpresa porque digo, ¿qué es un síndrome Williams? Y el neurólogo me dijo así de claro, lo mismo que unos Down tienen unos rasgos físicos, los Williams tienen esos rasgos físicos. Dice, su hijo, dice, nada más verle, desde aquí la puedo garantizar de que es un Williams. Hicieron las pruebas y efectivamente. Y ahí hay mucha gente que no reconoce, ¿no?, que su hijo puede tener Williams, ¿no? Pues no porque no está muy... O sea, no es muy conocido. Al no ser muy conocido, yo, por ejemplo, te puedo decir que si yo no veo a otros niños Williams, mi niño pasaría desapercibido de que fuera un niño Williams, o sea, un niño discapacitado. En cambio, ya cuando ves a otros niños Williams, dices, pues sí, es un niño Williams, porque tienen rasgos muy típicos y ves que sus caras son muy similares. Luego son niños que les encanta la música. Eso es. Les encanta la música, además, tienen un oído... conocen muy bien, ¿no?, las canciones, se quedan muy bien con las canciones y con las caras de la gente. Exacto. Ajá. ¿Y a su hijo qué música le gusta? Mi hijo de todo tipo, ¿Todo? O sea, te vuelve loca. Y luego es que hay veces que te vuelve loca porque sube el volumen a tope y ellos tienen el oído tan sensible que, por ejemplo, el aspirador le molesta, la batidora le molesta, pero la música a tope no le molesta. Tienes que decirle, para un poco, que es que me vuelves loca. Y después también tienen otras características, otros síntomas, digamos, cognitivos, motores, como hiperactividad. La hiperactividad en ellos son niños muy inquietos y bueno, ya llegando, yo por ejemplo, ya el mío voy notando que ya es más tranquilo, pero son niños culos inquietos se les llama. Ajá. Porque no paran, o sea, no les centras en hacer una actividad, no aguantan. Entonces esa hiperactividad les hace, pues, no sé cómo decirte, como muy trastos. Claro. Luego el tema de la hiperactividad. La falta de atención, quizás. La falta de atención, o sea, es muy grande, porque les cuesta, como no sea algo que a ellos les interese mucho, prestan atención. Si no, su memoria a corto plazo... o sea, no sé cómo decirte, como que no se centran. En cambio, ellos pueden recordar cosas que ha pasado hace muchísimo tiempo y tenerlas como que han sido recientes. ¿Sabes? La memoria a largo plazo es mejor para ellos que la memoria a corto plazo. Y otros síntomas que también le gustan mucho, los objetos que giran. Todo lo que sea cilíndrico, redondo, lo que es tema de ruedas, yo hablo por mi hijo, tema camiones, motos, todo lo que lleve ruedas. Y luego es que además como que se quedan embobados. Yo es que al mío le veo un ventilador y se tiraría horas y horas y horas mirando el ventilador como da vueltas. Lo mismo te digo, una rueda de bicicleta, le encanta girar las ruedas de las bicicletas.
¿Les gusta mucho estar en compañía también de gente adulta? De gente adulta, sí, más que convivir con niños de su misma edad. ¿Por qué? Pues porque ellos se ven como muy protegidos, son muy cariñosos. Yo te puedo decir que mi hijo va por la calle y todos son abuelos. O sea, él no, o sea, le dices, este es el abuelo y esta es la abuela, no, pues él, gente mayor que ve en la calle con gachaba, todos son abuelos. Y el abuelo saludan a todo el mundo, no ven el riesgo de que no toda la gente es buena. Entonces eso es una de las cosas importantes que hay que trabajar con ellos, porque no ven peligro. No ven peligro en nada, ni en gente, ni en situaciones. Hay que recalcarle mucho las cosas, que no te puedes ir con cualquiera, pues no, él no ve mal a nadie. Él es amigo de todo el mundo y todo el mundo es amigo de él. Después analizamos también cómo es vuestro día a día, porque sabemos que lo habéis pasado mal, mucho tiempo en hospitales, pero antes vamos a hablar también con Begoña sobre el Centro de Referencia Estatal, del cual, bueno, pues tenemos unas imágenes muy interesantes que nos habéis facilitado y que muestran muy a las claras la cercanía y la maravilla que es este centro, ¿verdad? Sí, la verdad que, bueno, yo creo que en estas imágenes se ve, o por lo menos queremos reflejar que el trabajo que realizamos lo hacemos conjuntamente con ellos, con la colaboración no solamente a la hora de buscar unos resultados, sino a la hora de trabajar y de generar los procesos para esos resultados, ¿no? Creemos que la participación de las personas afectadas y de las familias, como indica el nombre del centro, es lo fundamental. ¿Y el área de formación a qué se dedica? Dentro del centro, lo que es el área de referencia, uno de los aspectos que también se da bastante importancia dentro de enfermedades raras es la formación y la gestión de formación y la información. Como ya habéis visto a lo largo de estos programas, uno de los déficits que hay en el ámbito de las enfermedades raras es la falta de información y la falta de formación, muchas veces realmente porque no existe esa formación y esa información, y muchas veces pues porque no se le da la importancia suficiente debido a los pocos casos que hay por enfermedad, ¿no? Y lo que tratamos, aparte de generar la propia formación, promover esa formación tanto en formación continuada como en pregrado y en posgrado, para que de alguna manera en los diferentes ámbitos, el sanitario, el social, educativo y laboral, se tengan en cuenta pues todos los aspectos de las enfermedades raras, ¿no? Desde a nivel educativo, hacia los padres, hacia los propios profesionales, como pueden ser médicos, logopedas, que se vaya conociendo y se vayan generando esas herramientas para una mejor atención, porque consideramos desde el centro que el mejorar y el potenciar la calidad de vida de estas personas y de las familias es fundamental. Claro. Por supuesto es fundamental la investigación, la atención médica, pero el día a día, como bien decías que te iba a contar luego Pilar, creemos que es fundamental y se basa en cuanto mayor conocimiento y mayor información, mejor, ¿no? Para poder solventar ese día a día. No sé si depende también de este área, ese protocolo que se ha implantado para que todos los médicos, todas las personas que atienden a cualquier persona dentro de la sanidad puedan tener acceso a toda esa investigación que hay ya sobre cualquier enfermedad rara que exista, ¿no? Colaboramos con otras entidades desde el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras, como es el IER, el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, ubicado en Madrid, también con sociedades médicas y bueno, hay acceso a información y a protocolos, como bien dices, incluso a través de Internet para cualquier especialista médico. Bueno, volvemos al día a día con Pilar, Alfonso, ese día a día en el cual lo pasaron muy mal porque tenían que estar de hospitales en Madrid, tenían muchos problemas, ¿no? Ahora mismo... Pues sí, ahora mismo estoy una temporada buena, por decirlo así. Claro, aquí el problema que tenemos que al ser síndromes tan raros, te derivan a otras ciudades. Entonces, yo tengo muchas consultas en Madrid, en Burgos tengo un par de ellas, entonces, claro, el tema viajes, si tienes que quedar ingresado allí, pues te tienes que buscar la vida, porque tampoco tienes mucha facilidad a la hora de... Sí, de los recursos, tanto económicos sí, como porque, bueno, la Seguridad Social te ayuda, pero bueno, los pagos te los realizan a fecha posterior, o sea, siempre tienes que ir tú adelantando el dinero. Luego, los médicos que tenemos aquí pues tampoco están tan enterados, porque tú hablas con algún médico, o sea, vas a la consulta, lo primero que dices, tu niño es un síndrome Williams, y muchos te dicen, ¿y eso qué es? O sea, tienes que asesorar tú al médico
de lo que es un síndrome Williams, que no debería de ser así, pero vamos, yo entiendo que no todos los médicos van a saber todos los síndromes. Pero bueno, para la siguiente consulta que se preparen un poco más. Eso es, que se preparen. En cuanto a la investigación y los tratamientos que hay actualmente, ¿son buenos, son efectivos? A ver, yo es que todo lo hacemos en Madrid porque yo, por ejemplo, el tema psicológico, todo eso, toda la información, todas las terapias y eso vienen dirigidas desde Madrid, porque yo aquí, por ejemplo, en Burgos no tengo especialistas que trabajen con Williams. Entonces siempre me tienen que estar indicando lo que tengo que trabajar con él, porque te encuentras eso, que no hay especialistas y ¿qué haces? Pues buscar ayuda donde puedes. Y yo, por ejemplo, la tengo en la Asociación de Williams de Madrid. Bueno, ¿y son optimistas con el futuro? Bueno, yo lo que voy a tratar es que mi hijo sea lo más autónomo posible, dentro de sus posibilidades, que aprenda lo que pueda y que sea lo más feliz posible. No pido más. ¿Lo ve factible? Bueno, no lo sé, porque esto salen complicaciones, se arregla una cosa, sale otra, entonces poco a poco. Vamos pensando en día a día, no de aquí a un futuro, vamos poquito a poco. Bueno, pues poquito a poco seguimos tratando nosotros aquí cada semana esas enfermedades raras, en esta ocasión síndrome Williams, que afecta a uno de cada 20.000. Cada 20.000. Yo no sé, Begoña, si quieres apuntar algo más sobre el centro de referencia, algo que... Bueno, a mí me gustaría apuntar un poco también a colación de lo que estaba hablando Pilar sobre el tema de información, que es cierto que es imposible que todos los profesionales conozcan todas las enfermedades raras, y que iniciativas como esta de la televisión, el hecho de que se oiga hablar del síndrome de Williams, ¿no?, genere ese interés también en profesionales, incluso aunque no tengan acceso directo a un paciente o a una persona con síndrome de Williams, pues creo que son iniciativas muy importantes, ¿no?, de información sobre enfermedades raras. Un placer contar aquí con las dos en esta tarde, a vivir bien. Begoña Ruiz, Pilar Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros volveremos la semana que viene a tratar una nueva enfermedad rara. De momento nos vamos a ir a publicidad. Vamos a tratar a vuelta de publicidad un tema muy interesante que seguramente afecta a muchísimos de los que nos están viendo, porque de repente nos creemos personas superdotadas en cuanto a nuestra forma física cuando solo practicamos un día a la semana, a lo mejor. Pues ahí se derivan muchísimas dolencias, muchísimas patologías que vamos a ver a continuación con nuestro médico deportivo, no se lo pierdan. ¿Podría definirme qué son los rayos X? Pues con lo que te hacen radiografías. Los rayos X. Unas placas que se hacen. Distinto para ver lo que hay dentro, ¿no? Pues para hacer radiografías, para ver huesos rotos, alguna fractura, cosas así, ¿no? Pues de eso estoy menos enterado porque no les he usado. Lo que sí que sé es el radio láser. Ese sí, que a mí me le han puesto en este ojillo, pues que luego después no hubo solución y le perdí. ¿Y para qué nos sirve? Pues para que vean lo malo del cuerpo, del esqueleto y de si te das un golpe o cosas de esas, ¿no? Para detectar la parte ósea del cuerpo. Pues para cuando hay alguna fractura o tiene que ver algo. Pues para ver lo que tienes metido en el cuerpo, para verlo por dentro, cómo lo tienes todo. Muy bien. Pues para ver si tienes lesiones en los huesos. Y eso es lo que sé. Unos rayos X o radiografía es un examen médico no invasivo que ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar diferentes enfermedades o condiciones físicas o médicas. La toma de imágenes con rayos X supone la exposición de una parte del cuerpo a una pequeña dosis de radiación ionizante para producir imágenes del interior del cuerpo. Una radiografía ósea toma imágenes de cualquier hueso en el cuerpo, incluyendo la mano, muñeca, brazo, codo, hombro, pie, tobillo, pierna, rodilla, muslo, cadera, pelvis o columna. Una radiografía ósea se utiliza para diagnosticar huesos rotos o dislocación de una articulación, demostrar la alineación y estabilización correcta de fragmentos óseos posterior al tratamiento de una fractura, o localizar objetos extraños en los tejidos blandos que rodean los huesos o en los mismos huesos. Bueno,
Bueno, ¿cuántas radiografías nos hemos tenido que hacer alguna vez en nuestra vida? Y ahora sí, vamos a hablar de deporte, como todos los martes, está en plato ya preparadísimo. Javier Alonso, médicos del Blancos de Rueda, médico deportivo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Recuperado, ¿no? De ayer. Bueno, ayer tuvimos una boda y un poquito, me he levantado a las 7 de la mañana. Bueno, bien, hay que cumplir con el deporte. Porque es así. Y hoy vamos a hablar no de deporte profesional, ya estoy aquí, no de deporte profesional, Javier, vamos a hablar de ese deporte que se practica aleatoriamente. Mucha gente ya sabe que durante la semana trabaja muchísimo, no tiene tiempo para ni siquiera tener una actividad o poder salir a pasear. Cuando llega el fin de semana, practica mucho deporte. Eso no sé si es bueno o es malo, pero hay que tener cuidado. Bueno, yo creo que es bueno, todo el practicar deporte para mí sí, creo bueno, que es bueno, pero... Entonces, lo que pasa es que hay gente que practica en exceso en el fin de semana, es decir, están, como tú bien dices, están trabajando toda la semana. Hay gente que es profesiones liberales, viajantes, etcétera, tal, y el fin de semana cogen la bici, se hacen 50 kilómetros, se van a nadar, se juegan su partido de pádel, su partido de fulbito. Mucho y eso, y eso es terrible. De hecho, fíjate, calculamos nosotros que el 50 al 60% de las urgencias en traumatología el fin de semana son de este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes entre comillas que se hacen daño. De hecho, hay clínicas que ya en el fin de semana los médicos de urgencias les cogen ya con la especialidad de medicina deportiva o que tengan experiencia en medicina deportiva para tratar a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que es importante dosificarse a la hora de hacer deporte y saber un poquito bien lo que hay que hacer, ¿no? En este sentido. Hablabas de lesiones de personas que practican con mayor frecuencia durante el fin de semana cualquier deporte. Me imagino que normalmente pues, fútbol, baloncesto, el pádel, estas cosas. El pádel, que ahora está muy de moda. Muy de moda, sí. Muy de moda. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes de estos deportistas de fin de semana? Bueno, yo creo que la lesión más frecuente, indudablemente, son las lesiones musculares. Las lesiones musculares y tendinosas, tanto el tendón de Aquiles como las lesiones musculares de isquiotibiales, los músculos posteriores de la pierna, del muslo, como gemelos, y las lesiones de hombro, en los tendones del hombro, las lesiones del manguito de los rotadores. Estas son fundamentalmente las lesiones principales. Luego están las lesiones contusionales. Las lesiones contusionales, los que juegan a futbito, a fútbol, a baloncesto y esto. Las pachanguitas del fin de semana, que son peligrosas, ¿no? Que son muy peligrosas, y las lesiones de esguinces, los esguinces de tobillo famosos en este tipo de deportes de conjunto, ¿no? Entonces yo creo que para evitar esto había que hacer una prevención importante. Durante la semana quizás, o en el fin de semana. Quizás durante la semana, evidentemente, si se puede hacer durante la semana, perfecto, pero creo que tenían que tener alguna metodología antes de practicar este tipo de deportes. La metodología que es un buen calentamiento, porque siempre hemos hablado, ¿no?, de hacer un calentamiento, pero no yo lo veo, por ejemplo, en el pabellón, cuando estoy ahí con el otro equipo, con los profesionales, que vienen los amigos a echarnos el fulbito, hacen dos cositas así, mueven 2 veces la rodilla y ya se ponen a jugar un partido de cierta intensidad, con lo cual se lesionan mucho. Yo creo que hay que llevar una metodología de calentamiento, hacer 15 minutitos claramente y bien especificado, una serie de estiramientos y una serie de preparación para ese deporte. ¿Cuáles serían los deportes o cuál es la actividad física más adecuada para que cualquier persona de a pie pueda practicar durante el fin de semana? Pues yo creo indudablemente aparte del pádel, que ya sabemos que está muy de moda, que los deportes aeróbicos, es decir, los deportes aeróbicos, empezar por andar, que es el deporte magnífico para todo, correr un poquito, hacer un poquito de footing, jogging o algo así, como se quiera llamar, y luego la bicicleta o la natación. Son deportes que combinan muchos grupos musculares. Aeróbicos significa que llevas unas pulsaciones de corazón a un ritmo normalito, constante, no le doy al corazón subidas y bajadas. Entonces yo creo que esos deportes son los principales y los que deberíamos de hacer todos. Si no podemos hacerlo durante la semana, hacerlo el fin de semana, pero empezar por este tipo de deportes. Y además, aparte de las lesiones musculares
que puedan aparecer practicando algún tipo de deporte. También se incluye aquí los desmayos, las lipotimias. Sí, bueno, la eso falta cuando te pasa eso hay que hacer un diagnóstico más correcto y severo, ¿no? Severo en el sentido de investigar. Hilándolo con el tema de que hay gente que sale los fines de semana a Sí, yo he visto gente que también, si tiene parar. su desmayo, tiene su lipotimia o tiene su desfallecimiento, y bueno, se da la tensión. No, eso hay que hacer un diagnóstico cardíaco o cardiovascular a fondo, y tener mucho cuidado con este tipo de lesiones o este tipo de signos o síntomas que se producen al hacer deporte. Y durante la semana, Javier, ¿qué tipo de ejercicio podrían realizar desde su casa o su lugar de trabajo? Yo creo que con los estiramientos es más que suficiente. Son muy importantes los estiramientos. Esta gente que tiene 10 minutos, siempre se tienen 10 minutos y se tiene una hora siempre, ¿no? Pero bueno, ya independientemente de que no le apetezca o lo que sea, simplemente antes de ducharte o después, antes de ducharte mejor, levantarte, pues hacer una serie de estiramientos cogiendo extremidad inferior, cogiendo extremidad superior y cogiendo tronco, ¿no? Entonces, hacer unos abdominales, unos lumbares, y con eso es más que suficiente diariamente. Y luego ya al fin de semana prepararte antes de hacer el ejercicio, hacer un ejercicio aeróbico más o menos intenso, de una hora como mucho, hora y media, y ya está. Con eso es una vida sana. O sea, estiramiento, vida sana, por supuesto, alimentos sanos, beber mucho agua también. Hemos cuando se hace tratado ese deporte, tema. cuando se hace deporte ya eso mismo te va llevando también a llevar una vida sana, ¿no? Tú no haces deporte porque te guste muchísimo, sino te gusta, pero para llevar una vida sana. ¿no? Intercalarlos también quizás, ¿no? Durante el fin de semana no practicar varios deportes en el mismo día, sino ir... Su descanso, su recuperación tanto en la alimentación como en la hidratación, que es una cosa importantísima. Creo que el otro día tuvisteis a un médico, sí, que os Rafael Ramos, que os habló de hidratación, y creo que es importantísimo. Nosotros tenemos un cuidado especial con la hidratación y con la reposición de oligoelementos y de vitaminas y de todas estas cosas que se pierden con el ejercicio, ¿no? Bueno, este fin de semana tenemos partido. Tenemos partido, sí. ¿Cómo están nuestros blancos de rueda? Bueno, ¿preparados? Sí, estamos preparados. Se van a Canarias, el equipo va a Canarias. Yo digo se van porque yo no voy a ir este fin de semana, va el fisioterapeuta y bueno, pues es un partido importantísimo. Si ganamos este partido prácticamente tenemos el playoff asegurado. Por eso. Pero es un partido muy difícil. Es difícil, bueno, esperemos que lo consigan, que seguro que lo van a conseguir. Desde aquí les apoyamos desde Vivir Bien y les mandamos ahí toda nuestra fuerza. Y para terminar, igual que hay muchos que no practican deporte durante la semana, llega el fin de semana y solo practican deporte, me imagino que los deportistas profesionales, como son nuestros queridos jugadores de baloncesto, el fin de semana pueden practicar otros diferentes que no sea baloncesto. ¿Cuáles son los más es un poquito comunes? Cuando estamos en competición o cuando se está en competición en el deporte que sea, yo no recomiendo que cambien mucho de deporte. Por ejemplo, no recomiendo que hagan natación o que hagan bicicleta porque son antagonistas, deportes antagonistas con lo que ellos están haciendo. Y es más, el fin de semana además es el día principal de la competición. Entonces sí que recomiendo cuando han jugado el sábado, por ejemplo, que el domingo descansen absolutamente. ¿No les dejas practicar entonces otro deporte? Sí, bueno, que puedan andar, pero eso de jugar a pádel o que vayan a bicicleta o que vayan a una piscina, Qué raro que no jueguen al pádel. ¿Se juega todo el mundo? Yo no se lo recomiendo a ellos. ¿Javier Alonso juega al pádel también? No, yo no he jugado en mi vida al pádel. Pues nada, habrá que empezar. Yo creo que hay que empezar porque es un deporte bonito. Es un deporte muy bonito. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros un martes más. La semana que viene les contaremos cosas más importantes sobre el mundo del deporte, más todavía de las que les contamos, o otras diferentes también. Sí, el martes que viene yo creo que vamos a hacer algo de tratamientos rehabilitadores para que vean un poquito los espectadores cómo hacemos los tratamientos. La semana que viene, que no va a estar Javier. No, no estoy. No va a estar, pero lo van a ver, Sí, sí. Lo haremos en el lugar de trabajo. Exacto. Que también es muy interesante, Javier. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene y mucha suerte el domingo. Gracias. Lo veremos, lo veremos. Venga. Gracias, Javier. Quédate conmigo porque nosotros vamos a continuar en A Vivir Bien y ahora van a saber y van a conocer de la mano de Azucena qué pasa con nuestros dientes. Algo muy curioso que a nosotros nos ha dejado con la boca abierta. A ver. Hoy por hoy, los avances tecnológicos son enormes.
Y es que les presentamos un nuevo audífono llamado Soundbite, que permite utilizar las muelas para escuchar en vez de los oídos. Sí, habéis oído bien. Las muelas van a ser el nuevo sustituto para aquellas personas que presentan problemas auditivos, tanto de transmisión, oído externo y medio, como de percepción, oído interno. También está indicado para aquellas personas que por alguna razón no pueden llevar un audífono convencional, por infecciones repetidas generalmente. Además, no requiere cirugía. El paciente lleva un micrófono en el conducto auditivo externo, que recoge el sonido y lo lleva a un emisor situado detrás de la oreja. Mediante un sistema sin cables, se transmite a un vibrador que se encuentra en los molares superiores. Después, el sonido vibrado se transmite por vía ósea al oído interno. Este invento intenta sustituir a una técnica llamada baja, que consiste en implantar un audífono que queda anclado en el hueso. Se realiza una incisión en la piel, por detrás de la oreja, se coloca un vibrador en el hueso del cráneo y este será el que transmita el sonido que recoge un micrófono externo al oído interno. Habrá quien se pregunte si este dispositivo puede sustituir al audífono tradicional. Y es que, aunque la función y los resultados son los mismos, es más caro y más engorroso. Solo compensan aquellos casos con sordera de transmisión que no quieren operarse o que por diversas causas no pueden ponerse el audífono de siempre. Con la boca abierta, sí. Ya lo sabes. Bueno, oye, hay que tener mucho cuidado con los dientes, siempre. ¿Tienes hambre? Tengo hambre, siempre tengo hambre, la verdad es que sí. Pero me cuido y me modero porque muchas veces la ansiedad... además lo vamos a tratar un día prontito con la doctora Vidal, es una doctora muy conocida que ha escrito un libro muy interesante. Cada vez hay más gente que sufre, ¿no?, con mayor intensidad de estos problemas de ansiedad. Bueno, vamos a hablar de un aceite muy especial. Yo sé que te gusta mucho el aceite de oliva, siempre. Pero este no tiene nada que ver, ¿eh? Vamos a hablar del aceite de krill para reducir el colesterol. Fíjate, Rodrigo. El krill es un pequeño crustáceo presente en los océanos cuyo contenido en ácidos grasos omega 3 puede ser una buena ayuda en la lucha contra el colesterol. La ingesta de este pequeño animal reduciría el colesterol circulante en un 30%. Y ahora, bueno, acaban de lanzar un producto que, según explican, ayuda a controlar el colesterol. Lipokrill omega 3 de krill antártico. Con lo que me gusta el aceite, con lo que me gusta a mí, lo que me gusta el marisco, me parece a mí que... Cosa que yo no puedo tomar, pero no pasa nada. No voy a tener colesterol en año. Nos vamos a publicidad, volvemos. Del malo, cuidado. Y hablamos de psicología positiva con Nieves Andrés. ¿Me das un abrazo? Te doy un abrazo ahora mismo. Vale. Ahora. La 1:48, seguimos en A Vivir Bien y les vamos a sorprender ahora con abrazos, porque la psicología positiva también tiene estas cosas. Nieves Andrés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tiene pues sí, muchísimo de psicología positiva. Claro, como siempre estamos hablando de qué cosas son buenas o positivas, ¿no?, para nuestro desarrollo equilibrado, pues los abrazos es una de esas cosas. Los abrazos, las caricias, lo que es el tacto, ¿no?, el tocarnos, bueno... Pero entra dentro tocarnos sanamente. Sí, bueno, entendemos sanamente. No empecemos. Has empezado tú, ¿eh? No, si me lo digo yo a mí misma. Pues sí, los abrazos y las caricias son importantes desde que nacemos, ¿no? De hecho, cuando somos bebés recién nacidos, el hecho de que las madres acaricien y abracen a sus hijos, pues fortalece el apego, ese vínculo tan importante, y sobre todo pues que es el primer lenguaje, ¿no?, que tenemos de lo importantes o lo queridos que somos, ¿no? Porque hay estudios que avalan que, bueno, pues que los niños que son tocados, que son abrazados, que son acariciados, tienen un desarrollo afectivo, físico, psicológico muchísimo mejor que los niños que no han recibido ese tipo de trato, ¿no? Entonces son muy importantes. ¿Por qué hay tanta gente que no le gusta que le abracen, que no le gusta que le toquen? Pues la verdad es que probablemente tenga que ver a lo mejor pues con su timidez o con alguna dificultad personal que puedan tener, porque es cierto, ¿no?, que tocar y sabiendo cuándo hay que tocar, es decir, hay gente a lo mejor pues que no lo hace en el momento adecuado, pero por ejemplo yo soy una persona bastante tocona en ese sentido, ¿no? Sí. Cuando tengo confianza, pues el tocar un brazo, el tocar la cara en un momento dado como apoyo, el abrazar, pues es una manera de comunicarnos, es una manera de compartir emociones, es lenguaje no verbal, ¿verdad?, que otras veces hemos hablado del lenguaje no verbal. Bueno, pues es una forma en un momento dado de expresar una emoción, de a lo mejor aliviar un sentimiento de tristeza o una ansiedad. Cuando una persona está a lo mejor triste o está preocupada o ansiosa, pues un abrazo le puede venir muy bien. Además hay veces que a lo mejor pues no sabemos muy bien cómo expresar lo que estamos sintiendo, y con un abrazo pues estamos expresándolo todo, al menos un interés,
una intención, ¿no?, de contactar con la otra persona. Hay veces que a lo mejor pues por timidez pues no nos atrevemos a decir tampoco lo que sentimos, y un abrazo pues también es una forma de comunicarnos. Entonces, cuando hay personas a lo mejor reticentes al contacto físico, de alguna manera a lo mejor es porque se sienten vulnerables. Suelen ser muchas veces personas a lo mejor muy sensibles, muy vulnerables, y que a lo mejor creen que de esa manera se van a desmoronar, ¿no? Claro. O sea, serían casos individuales, pero probablemente pues tenga que ver con eso, ¿no? Con una pequeña coraza que se ponen para protegerse de lo que sea, ¿no? Pero Pues es muy una bueno pena. para la autoestima también, ¿verdad? Para la confianza en nosotros mismos. Al fin y al cabo, cuando alguien nos abraza, nos está diciendo que nos acepta, que nos quiere, que está con nosotros. Es un lenguaje pues muy particular. Porque además es una pena, lo digo, porque estamos viendo ahí imágenes de abrazos gratis. Ah, sí. Que bueno, pues estas son imágenes que se pueden capturar Sí. en casi en cualquier sitio Sí. del mundo. Y se te pone una cara de tonto cuando ves esto, porque dices, míralos qué majos son, Claro. qué sonrisa se les Claro. pone a la gente que se Pues pone a fíjate, abrazarse. fue una iniciativa que se puso hace ya un tiempo, la verdad, no sé situar el tiempo, pero esto es algo que viene encontrándose, como tú dices, en Internet desde hace tiempo. Pues precisamente por eso, ¿no? Porque se ve muy normal que a los bebés se les abrace, se les acaricie, que se nos abrace y se nos acaricie hasta cierta edad, y fíjate que llegando a la adolescencia, pues es cuando empezamos un poco a despegarnos y los mayores se despegan. Sí. De hecho, los adolescentes pues no les gusta ya que les besen o que les abracen delante de sus iguales, ¿no? Y es una lástima porque sigue siendo necesario. De hecho, hay estudios que dicen que, bueno, pues que incluso en las ganas de vivir a nivel hospitalario se ha comprobado, ¿no?, que en pacientes pues que están en situaciones difíciles, el hecho de ser tocados y acariciados pues puede beneficiar su mejoría, ¿no? Y bueno, y a nivel de incubadoras, los bebés también. Claro, porque de todos modos también hay, como todo en esta vida, tiene un ciclo. Cuando eres pequeño necesitas abrazos, después ya, como dices tú, prefieres quitarte esos abrazos, pero después cuando eres anciano vuelves a También necesitar es otra vez verdad que la abrazos. gente mayor Y lo vuelve a piden, necesitar ¿no? ese afecto, sí. La verdad es que hay por ahí alguna explicación de que cuando somos bebés no existe el lenguaje, ¿no? Con lo cual la forma de comunicar el cariño, el te quiero, el me importas, pues es a través de los abrazos, ¿no? Sin embargo, en el momento en el que parece que nos lo podemos decir, que aparece el lenguaje, pues ya dejamos de abrazarnos. Pero la tristeza es que muchas veces dejamos de abrazarnos y no aprendemos a comunicar tampoco las emociones y los sentimientos, ¿no? Y quizás la gente mayor pues empieza de nuevo a necesitar un poco ese contacto piel con piel, ¿no?, de sentirse queridos, ¿no? Menos palabras y más a lo mejor la caricia o el contacto, ¿no? Vale, y ahora entramos a valorar también los diferentes tipos de abrazos que puede haber, porque se nota mucho cuando te están dando un abrazo con cariño Claro. y con afecto, Claro. que cuando te están dando un abrazo por Sí, es dártelo verdad. sin más. Hombre, hay abrazos que son un poco protocolarios, ¿no? Donde, bueno, pues la típica palmadita, bla, 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 ¿no?, entre colegas, o situaciones Pero así. esos son sinceros, aunque son protocolarios, muchas veces son muy Sí, sinceros, sí, porque ¿no? lo requiere la situación, ¿no? Lo requiere la situación. Yo creo que sí que se nota, ¿no?, cuando alguien te abraza sinceramente. Y sobre todo también notas cómo recibe la otra persona el abrazo, ¿no? Si te lo devuelve o si está relajada o si tú percibes tensión, un poquito de... No sé si es que has localizado tipos de abrazos. Yo sí, ¿Hay tipos claro. de abrazos? Pues los hablamos, cuéntame. Cuéntame, sí. Desde mi punto de Sí, vista. No, hombre, sí. yo creo que un abrazo sincero, un abrazo realmente afectivo es un abrazo fuerte. Es decir, que te... un achuchón, Bueno, digamos, también ¿no? hay quien te... Esto es Sí, como lo hombre, de las... no hablamos como lo de del abrazos de el oso. saludo con la mano, ¿no? También hay gente que, Sí. que al final te estrangula la mano, y hay otros al revés, que parece que es un pez que se Ya. escurre, ¿no? La verdad es que eso en el lenguaje no verbal se suele valorar, ¿no? Es decir, cuando una persona va a dar la mano, si la da con la mano levantada, es porque de alguna manera está cogiendo el poder de esa situación. Si lo hace al revés, es que lo entrega. Si aprieta demasiado, a lo mejor pues está siendo agresivo, quiere imponerse. Entonces, quizás en los abrazos ocurra un poquito lo mismo, forma de ¿no? dónde La poner el forma de dedo dónde gordo. colocas el dedo gordo y todas esas cosas, ¿no? Muy Entonces, en los interesantes. abrazos pues también, ¿no? Probablemente, si es un abrazo sincero, tenga una forma diferente, ¿no?, de darse y de... Y además, bueno, pues que los abrazos tienen cambios fisiológicos en las personas, tanto en el que lo da como en el que lo recibe. Es decir, si es de agrado, pues sinceramente eso también influye, ¿no?, en nuestra estabilidad fisiológica. Y si es un abrazo que nosotros percibimos, como dices tú, ¿no?, falso, pues también. Porque el que lo da no se encuentra bien y el que lo recibe tampoco, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser un abrazo entonces para ti? Ahora ¿Cómo ya de tiene que forma ser un personal, porque abrazo? tú me has Pues preguntado a mí. fíjate, sin hablar de una forma concreta, yo creo que el que nace realmente de la sinceridad, cuando tú le das con ganas, cuando tú le das como un apoyo a un sentimiento verdadero,
es cuando surge natural. Es como cuando el otro día hablábamos de la sonrisa, ¿no? La sonrisa forzada es aquella sonrisa que como no parte de la emoción, pues sabemos que tiene una estructura, ¿no? Pero cuando la sonrisa es sincera, cuando nos nace del regocijo interno, pues adquiere una luminosidad, ¿no? Pues yo creo que el abrazo que es sincero también se percibe, ¿no? Se nota, ¿no? Que se da con cariño, ¿no? Además es acompañado quizás no solamente por un apretar, ¿no? O un abarcar a la otra persona, ¿no? Sino tiene alguna connotación más, a lo mejor en la expresión facial o en algún movimiento o en la contundencia con la que se da, ¿no? Y ahora también hay alguna manera de saber cuándo hay que abrazar o cuándo hay que pedirlo. Es decir, me refiero porque muchas veces tú estás en una situación, te están contando algo triste o algo que le ha pasado a la otra persona y no sabes si abrazarle porque no sabes cómo va a responder esa persona o preguntarle, oye, ¿necesitas un abrazo? A lo mejor eso ya es un poquito enfriar la situación. Es un poquito complejo, ¿vale? Pero cuando no encontremos las palabras, cuando realmente no sepamos o cuando las palabras sobren, porque hay veces que ante un verdadero drama no existen palabras de consuelo, quizás un abrazo es la forma más acertada, ¿no? De decirle al otro, te entiendo, te comprendo, ¿no? El dar un abrazo es un riesgo, porque lo que dices tú no sabemos cómo lo va a percibir la otra persona, ¿no? Pero yo creo que se intuye un poco, ¿no? Cuando la situación va a ser aceptada o no. Nos podemos encontrar sorpresas como cuando besamos, ¿vale? O sea, claro. Y luego pedir los abrazos, bueno, pues si realmente necesitamos un abrazo y la persona que tenemos enfrente sabemos que va a reaccionar positivamente a ello, ¿por qué no pedir un abrazo? Es decir, me encuentro mal, mira, no me digas nada, dame un abrazo, ¿por qué no? Yo creo que sí, que se pueden pedir también, ¿no? ¿Qué más se pueden decir de los abrazos? ¿Qué más podemos decir de los abrazos? Bueno, antes de entrar pues con lo que hemos comentado ahí. Antes, pues que son necesarios desde que nacemos, que no debemos de olvidar que también es bueno abrazarse y dar abrazos en la edad adulta, que hemos visto que tiene beneficios no solamente para el desarrollo físico, que influyen también en el desarrollo intelectual, que luego hay gente, pues científicos, ¿no? Que hacen estudios y van viendo estas cosas, y sobre todo pues que también se ha visto que a nivel terapéutico en los hospitales, pues te comentaba, ¿no? Circulan por ahí unas fotografías de unos gemelos prematuros que en principio fueron colocados en incubadoras diferentes, y que bueno, pues una de las enfermeras decidió que mejor estaban juntos esos bebés porque uno de ellos estaba realmente pues a punto de morir porque sus constantes vitales estaban muy en el límite, ¿no? Y los juntó y bueno, pues no sabemos si por casualidad o porque la naturaleza es así de sabia, pues el bebé que estaba mejor puso su brazo encima del cuerpo del otro bebé, ¿no? Hay imágenes, podemos encontrarlas por internet. Y bueno, pues las constantes vitales de este bebé que estaba tan en el límite empezaron a mejorar y de hecho los dos niños sobrevivieron, ¿no? Entonces, bueno, pues que son bastante importantes, ¿no? Que no nos olvidemos. Y cuando se tienen iniciativas como estas que hemos visto, de abrazos gratis, señal de que andamos un poquito escasos. Y eso, que no cuesta, es gratis. Claro que no cuesta. Es gratis y muy beneficioso. Y si te lo cobran, duda. Exactamente. Película. Película, bueno, pues mira, he localizado una que se titula Dos abrazos. Es una película mexicana del año 2007. Mira, estábamos viendo unas imágenes. Creo que en el tráiler que podemos encontrar al final se ven esos dos abrazos, ¿no? Porque los protagonistas viven situaciones muy difíciles de melancolía y de abandono y al final, bueno, pues en esa relación que tienen empatizan y bueno, pues se ve que al final es importante, ¿no? El abrazo entre esas personas. El director es Enrique Begné. Vale, bueno, me ha parecido muy interesante, ¿no? Dos abrazos. Cómo pueden sanar, ¿no? Cómo pueden ser sanadores al final, ¿no? De heridas, de resentimientos, de dificultades que se han tenido en la vida, pues dos personas que lo comparten y que con el abrazo, por lo que decíamos antes, ¿no? Que a veces las palabras a lo mejor no surgen o no sirven, pero un abrazo nos puede decir un montón. Bueno, pues esto en cuanto a la película, vamos a dejar las imágenes mientras hablamos del libro para ver ese achuchón final. Los dos abrazos finales, que es por lo que la película se titula así, Dos abrazos. Y mientras pues hablamos del libro, un libro que bueno, pues está destinado a niños y a adultos también. Se titula Verney, el libro de los abrazos, y bueno, pues la escritora lo escribió pues a colación de tener a su hijo y bueno, compartir con él lo importante, ¿no? La de cosas importantes y lo bien que hace, ¿no? Y que hace que a veces las cosas vayan mejor simplemente con un abrazo. Ahí llega el momento del primer abrazo. El primer abrazo, creo que es ahora, de los 4 protagonistas de esta película. Vaya, pues no. Bueno, pues no, lo habéis vuelto a poner al principio, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, pues Nieves, muchísimas gracias. ¿Me das un abrazo? Hombre, por supuesto. Venga, vamos a despedirnos con un abrazo, pero que sea sincero, pues, hombre, sincerísimo. Nos vamos a publicidad. Hasta ahora. Triptófano es un aminoácido esencial, es decir, que solo se obtiene a través de la alimentación. Abunda en los huevos, la leche y los cereales integrales. Las personas que siguen una dieta vegetariana sin huevos ni productos lácteos tienen mayor riesgo de deficiencia, así como aquellas personas sometidas a altos niveles de estrés. Como aminoácido esencial, ayuda a que el organismo elabore sus propias proteínas. Es esencial para que el cerebro segregue la serotonina, un neurotransmisor cerebral. Favorece el sueño, ya que la serotonina es precursora de hormona melatonina, vital para regular el ciclo diario de vigilia-sueño. En algunos casos se observa un efecto antidepresivo debido a la serotonina. Bueno, ya he visto cómo os habéis curado con esos maravillosos abrazos. Por supuesto, tú te acabas de dar un abrazo con ella también, claro. Y se piden. Sí que es verdad que hay veces que necesitas un abrazo y lo puedes pedir perfectamente. Otra cosa es que luego te lo quieran dar. Claro, ustedes si están en casa, están viendo el programa juntos con quien sea, pues ahora mismo se abrazan y seguro que si están enfadados liman asperezas. Y seguramente también a los que les iba a venir muy bien, porque a veces no se comportan como se tendrían que comportar, es a los adolescentes. Un buen abrazo a lo mejor también podría curarles a ellos. No sé si Luis Rodríguez Molinero, nuestro pediatra, estará de acuerdo conmigo. Absolutamente de acuerdo. ¿Sí? Todo lo que sea, digamos, contacto físico, sobre todo en el mundo de la familia, que es un mundo por excelencia que se caracteriza por compartir afectos, compartir cariño, compartir ternura, compartir amor, aunque sea una palabra un poco desusada o mal usada por otros aspectos. Todo lo que sea contacto físico, la caricia, el abrazo, el beso, la cercanía física, todo eso es, digamos, es la transmisión humana de que nos queremos. Pero estos adolescentes que están en esta etapa de rebeldía, que muchas veces se separan un poquito también de los padres, del afecto familiar, digamos, también se les puede abrazar. También. Cuidado, bueno, el mundo del adolescente es un mundo especialmente complejo y contradictorio, porque por una parte están deseando y pidiendo a gritos afecto y cariño, y por otra parte cuando se lo dan lo rechazan. Pero esa es su contradicción y ese es un poco su misterio. Pero sabiéndolo hacer contacto, pues da buenos resultados. Da buenos resultados. Bueno, vamos a tratar este tema, ¿no? El comportamiento, el mal comportamiento o la desobediencia en la adolescencia. Yo creo que todos, nos vamos a incluir, Rodrigo y yo también, hemos pasado por esa etapa, ¿no? Quizás un poco de rebeldía, un poquito. Unos en mayor grado que otros, es verdad. Yo no sé si las chicas más que los chicos o los chicos más que las chicas. Hombre, el varón, por su propia constitución hormonal y cerebral, lo sabía. Tiene más propensión a la transgresión, tiene más propensión. Pero también se da, como nos estamos uniformando, digamos, desde el punto de vista cultural y de estilo de vida, pues cada vez se da también más en chicas, pero sí, sin duda ninguna, es mucho más, digamos, la transgresión, la desobediencia, el no acatar las normas, el, digamos, saltarse a la torera las normas del bienestar social o familiar, eso es general en la adolescencia, pero muy en concreto en los varones. No sé si, bueno, pues este tema lo quieres abordar desde el punto de vista ya en el que ese adolescente ya no obedece prácticamente ninguna instrucción, es decir, ya un momento de rebeldía casi patológico, porque muchas veces se necesitan tratamientos médicos, ¿no? Sí, el adolescente, digamos, transgrede normas en casa, en la sociedad y también en nuestras consultas. Es curioso que nosotros en medicina todos los días recetamos muchísimos medicamentos, gastamos mucho dinero, gastamos muchos actos médicos, todo para al final hacer un diagnóstico y poner un tratamiento. Pues bien, se ha demostrado que ese tratamiento en adolescentes se incumple en más del 50% de las circunstancias. Es decir, que muchas veces los consejos, las recomendaciones, las orientaciones y los medicamentos que damos o no se usan o se compran y no se consumen, con lo cual es un gasto digamos, que la sociedad no se puede permitir.
Yo no estoy, me viene así a la cabeza pensar que como a un adolescente le explicas o le diagnosticas, ¿no?, que realmente lo que necesita es un tratamiento para el problema o su comportamiento. ¿Cómo se trata ese momento con un adolescente? ¿Cómo se le transmite? Esas son las causas. Sin duda ninguna que a veces los médicos no tenemos la suficiente habilidad ni capacidad para persuadir y para explicar al paciente, en este caso el paciente adolescente, de la necesidad que tiene de que esta medicación o estos consejos que vamos a dar son necesarios para él. Es decir, una gran parte de esa responsabilidad de no saber transmitir, no saber persuadir o seducir al adolescente de la necesidad que tiene de eso, seguramente está en nosotros que no conocemos. Pero también tiene el adolescente su propia parte, porque a veces, bueno, pues su propia rebeldía, como hemos comentado, pues no confía en la medicación o dice, va, seguro que no es bueno, o incluso a veces que la medicación tiene efectos colaterales que nos gustan. Pensemos, por ejemplo, un muchacho que tenga un acné y le damos una crema que le pica y dice, wow, prefiero tener acné antes que me pique, aunque ese picor sea un picor transitorio y banal, pero para él pues, eso le desazona. Y no le hemos sabido transmitir la idea de decir, no te preocupes, si esto lo haces así y lo haces bien, al cabo de varias semanas no tendrás acné y eso te va a durar para siempre. A veces digamos que las causas son por parte del médico, por parte del adolescente, por parte a veces de la institución en que ejercemos el trabajo, a veces de la seguridad social o en el ejercicio privado, porque no tenemos un poco el entorno, digamos, adecuado para que el adolescente se sienta identificado con ello. El adolescente a veces dice, bueno, esto es para los mayores o esto es para los niños, no ve nunca un sitio donde él se identifique con esa sala de espera, por ejemplo. Claro. O que muchas veces, no en el caso evidentemente del acné, pueda pensar que el problema no es suyo, sino del resto de la gente que le rodea, porque siempre los adolescentes tienden a pensar que sus padres nunca tienen razón. Sí, es verdad. Es verdad, es decir, sus padres y por ende pues el equipo médico, etcétera, etcétera. Es que en esto tocamos una vez más con la propia, digamos, idiosincrasia del adolescente, que él está buscando su identidad, está buscando su autonomía y hasta que no la busque no se fiará de los demás, él la está buscando y en ese sentido él siempre piensa, bueno, lo que pasó a mis padres, pero mi vida es otra vida, o lo que me dice el médico le pasará con otros pacientes, pero mi enfermedad o mi problema es mi problema, etcétera. Es verdad que muchas de las veces, digamos, esa desconfianza, digamos, iba a decir connatural, del adolescente hacia el mundo de los adultos o el mundo de las instituciones, hace que los que no obedezcan como nos gustaría. La verdad que tiene que ser un momento bastante duro, ¿no?, el que un padre o una madre tengan que tomar una decisión como drástica, ya que sería la medicación. Pero ¿cuál es la edad en la que comienzan estos trastornos o esta desobediencia? ¿Cuál es la edad desobediencia exacta? empieza en torno, la adolescencia tiene mucho que ver con el desarrollo biológico. Entonces el desarrollo que no es, digamos, uniforme en todos, ¿no? Pero por poner una cifra media, una edad media, en torno a los 12 años, 13 años, ¿no? Y entonces cuando los chavales realmente empiezan a saber quiénes son. Las hormonas. Exacto, sin duda ninguna. El desarrollo biológico se desencadena por un proceso hormonal, ¿no? Entonces los adolescentes a partir de ese momento empiezan ellos a buscar su identidad. Es verdad que no todos los adolescentes son así, que hay adolescentes muy bien adaptados, muy bien acomodados, porque no olvidemos que la vida del adolescente no empieza a los 12 años, empieza desde pequeñito. Entonces todos esos procesos educativos desde pequeñitos en adolescencia se exageran, de tal modo que el que fue, digamos, desobediente a los 2 años y a los 4, a los 12 no quiero contar, pero el que a los 2, a los 4, a los 6, a los 8 fue un chiquito relativamente obediente y relativamente responsable, cuando venga su pubertad pues será también más dócil, ¿no? Y aquellos muchachos que tengan buena relación con los padres, cuando venga la adolescencia la seguirán teniendo, aunque un poco más conflictiva. Y como comentábamos antes, aquellos adolescentes que no han recibido el afecto de chicos, cuando llega la adolescencia y se lo quiere dar, entonces decía, me lo das ahora que ya no lo necesito. es decir que respondiendo a la pregunta, suele empezar hacia los 12 años con el desarrollo de la pubertad, por término medio, pero que eso tiene mucho que ver con la vida anterior del adolescente y con la vida anterior y el estilo de vida de la familia.
Y una vez que se prescriben las indicaciones médicas oportunas, ese niño tarda mucho tiempo en reaccionar, siempre que las cumpla al 100%. Yo creo que si tenemos habilidad y nos sabemos ganar la confianza del adolescente y sabemos responsabilizarle un poco, y esto es una habilidad que los médicos lo ganamos con los años, casi no viene escrita en ningún sitio, sino tu propio tacto, tu propia sensibilidad, tu propio, digamos, deseo y tu propio cariño hacia el adolescente hace que te pongas empatía hacia él y entonces le persuadas. Entonces, si eso lo hacemos bien, los adolescentes, yo estoy convencido que nos hacen caso. Si sabemos luego, digamos, hacer un seguimiento, es decir, procurar recordar esos mensajes con el seguimiento, volviéndolo a ver a la semana, a los 10 días o a los 15 días, al mes, para de alguna manera seguirle recordando que él depende de nosotros en cuanto a su salud y que queremos orientar bien. Entonces, si eso lo sabemos hacer, yo diría que tenemos garantizado el éxito. Es decir, que el adolescente deja de ser desobediente cuando él ve en nosotros personas interesadas por él. En un caso extremo, supongo que muchos padres se habrán encontrado en una situación en la que ya no podían más con su hijo. Es donde tomaría un papel muy importante la psicología, supongo. Claro, algunos niños ya, como tú apuntabas, ya trasvasan, digamos, lo que podríamos llamar como la transgresión normal del chico joven y se convierten ya en un muchacho patológico, donde realmente hay que tratarlo. Estamos ya hablando de problemas disociales, problemas de conducta, problemas que están, digamos, a veces al borde de la delincuencia. Y en esas situaciones lo que hay que hacer es poner en manos de especialistas, incluso de los jueces. No olvidemos que muchos muchachos que tienen enfermedades y no se tratan, está en peligro su vida. Pensemos en un diabético que no se quiere poner insulina, y los hay. Pues si no se pone un diabético en insulina, pues ese muchacho mal le van a ir las cosas, está jugando con su vida. Y en esos casos lo que hay que hacer es ponerlos en manos de especialistas, incluso de jueces o del Ministerio Fiscal, que es el responsable de la tutela del cuidado de la salud del menor, después de sus padres. Pero ¿cómo le puedes explicar tú a un padre que tiene que llevar a su hijo a un juez? Porque yo creo que es una decisión dificilísima de tomar y que muchos, por mucho que vean que su hijo está dentro del mundo de la delincuencia, no lo van a aceptar. Son situaciones extremas, hemos comentado, pero que en algún caso se dan. En algún caso se dan. Y algunas veces los padres, desde el punto de vista de ellos subjetivo, cuando se ven incapaces de doblegar o de conseguir que sus hijos acepten el tratamiento que se les ha puesto, algunas veces ellos son los que recurren al sistema legal, ya sea la policía, ya sea el psiquiatra, ya sea el fiscal de menores, que en este caso es muy competente. Bueno, esperemos que no lleguemos a ese extremo, ¿no? No, son casos muy excepcionales, pero que todos los profesionales hemos conocido más de uno y más de dos. Sí. Son situaciones muy incómodas, pero que yo creo que se pueden resolver. Las instituciones funcionan bien y protegen. Ahí es donde entran los abrazos, las caricias y los besos. Sin duda. Bueno, es un tema que merece quizá algún capítulo más, pero más adelante podríamos retomarlo. Luis Rodríguez Molinero. Hasta la semana que viene. Luis, gracias por estar con nosotros. Muy bien. Continuamos, queda muy poquito tiempo, estamos concretamente en directo, son las 2:16, que tenemos el relojito por ahí, pero antes vamos a contaros muchas cosas. Sí, porque bueno, pues muchas veces no sabemos cómo actúa nuestro cerebro, incluso en los niños estos que tratan... ¿Cómo? ¿Perdón? Que muy deprisa. Muy deprisa, no, eso desde luego, pero estos niños que no obedecen instrucciones o cualquier otra persona, pues vamos a conocer cómo funciona el cerebro. Vamos a conocerlo. Cuando una persona cree que ha tomado una decisión, en realidad su cerebro lo ha hecho antes de que haya podido darse cuenta. La materia gris dispara el mecanismo de respuesta para tomar una determinación entre 200 y 300 milisegundos antes de que seamos conscientes de ello. El cerebro toma las decisiones en función de todo el historial de la persona, desde el congénito hasta el adquirido culturalmente, y la conciencia de la decisión llega después de que lo haya decidido la máquina neuronal del cerebro. El estudio del cerebro se realiza desde la neurociencia, que es una de las grandes disciplinas científicas de este siglo.
La capacidad de pensamiento, memoria, lenguaje, personalidad, emoción e interacción con el entorno son actividades del cerebro. Desde la neurociencia cognitiva se trata de entender la relación que hay entre la actividad del cerebro y funciones como la atención, la memoria o el lenguaje. El cerebro somos nosotros y mientras que otros órganos humanos son importantes, este es muy especial. En el proyecto NeuroCog se estudian cuestiones como las bases neurológicas de la inestabilidad materna ante señales infantiles, el desarrollo prelingüístico del niño sordo profundo con implante cloquear, la neuroquímica y la neuroimagen de los procesos de integración sensorial o los procesos del lenguaje tanto en individuos sanos como en pacientes cerebrales. Otro grupo de trabajo aborda la evaluación neuropsicológica en patología infantil, mientras que otros se centran en aplicaciones bioinformáticas de fenómenos neurofisiológicos y otros lo hacen en neurobiología del movimiento imaginado y rehabilitación de los trastornos motores. Bueno, ¿has visto? ¿Cómo funciona así? Lo rápido que funciona nuestro cerebro. Muchísimo. Y lo rápido que poco a poco, yo creo que en Castilla y León, sobre todo más, se va concienciando a la gente desde su propia persona del cuidado de los montes, lo importante que es el medio ambiente, ¿a que sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Tú crees? Yo bueno, no, se lo vamos a preguntar no a nuestro tendría invitado. yo tan seguro. Yo creo que mucha gente sí, pero sobre todo en el medio rural están cada día más concienciados. Yo creo que más en el medio rural que en las grandes ciudades, que me parece a mí que les gusta el campo para salir de fin de semana. Confiemos, Rodrigo. Víctor Jolín, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, bienvenido. Buenas tardes. Y estamos hablando de nuestros montes muy importantes, pero también desde el punto de vista rural creo que se les da muchísima más importancia. Hombre, realmente por donde habéis empezado es el punto de arranque correcto, que no deja de ser el aprovechamiento de los montes, la conservación de los montes, y yo creo que lo que hoy estamos discutiendo, que es su aprovechamiento, el aprovechamiento de los recursos forestales desde el punto de vista del desarrollo rural. Un aprovechamiento fundamentalmente basado en el uso de esa materia prima para desarrollo económico, desarrollo social en consecuencia, y lo que es más importante en el momento actual en que nos encontramos, del sostenimiento del empleo en las zonas rurales y la generación de puestos de trabajo, y por consiguiente lo que se refiere a la fijación de la población en el medio rural, que al fin y al cabo es nuestro objetivo principal. Dice hoy por qué acaba de abandonar, muy a su pesar me imagino, unas jornadas que están teniendo lugar en Valladolid, que han sido hace poquito también en Ampudia y que pronto van a ser en otras zonas de la comunidad, que versa sobre este asunto. Sí, efectivamente, hoy celebramos por medio de la organización de la Consejería de Medio Ambiente una jornada con los grupos de acción local, por medio de Princal, que es la entidad a la que represento, una jornada de trabajo orientada en el sentido de intentar comunicar, intentar transmitir no solo a los grupos de acción local, que podríamos decir que lo que se refiere al desarrollo rural son en este caso los protagonistas de esas acciones de desarrollo, sino también para ayuntamientos, para diputaciones, para agentes de desarrollo local, las versatilidades que tiene el sector forestal como vector de desarrollo en las zonas rurales. Sí que hay que señalar que de los 94.224 kilómetros cuadrados que tiene nuestra comunidad autónoma, que ya son kilómetros cuadrados, más del 50% es zona catalogada como forestal. Es decir, que el territorio catalogado como forestal tenemos, ¿no? es mayor que el agrario y el agrícola. Entonces, claro, nos establece de cierta manera de cara al desarrollo una bipolaridad de poder plantear el desarrollo de las zonas rurales desde el punto de vista agrario, desde el punto de vista forestal, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista del ocio, de la artesanía y el comercio. Es decir, la inmensidad de nuestra comunidad autónoma también nos permite tener riqueza, tener variedad y confiar en el aspecto forestal como vector de desarrollo, que era lo que comentaba anteriormente. Dentro de este programa, me imagino que se tocarán varios puntos, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito qué es lo que en lo que han consistido estas jornadas? Imagino que habéis hablado sobre la biomasa forestal, la gestión económica, como bien decías, una producción sostenible, imagino. Sí, y también estamos analizando y estamos trabajando en común en los aspectos relacionados respecto a la responsabilidad de la explotación del aspecto forestal, con transparencia y sin ningún tipo, podríamos decir, de limitación.
el aspecto forestal o los terrenos forestales en Castilla y León, como en otras comunidades autónomas, dependen del sector privado, pero también del sector público, y es en este aspecto donde los ayuntamientos tienen una función muy importante, no solo de conservar, sino también de explotar, siempre desde un punto de vista sostenible. Eso es un aspecto que hemos analizado. Otro aspecto que hemos analizado es el aprovechamiento económico de esos recursos forestales, como puede ser el aspecto micológico, el aspecto de la biomasa, que podríamos decir que no cuantitativamente, pero sí cualitativamente podríamos decir que tiene ya un recorrido en lo que se refiere a la diversificación de la actividad agraria, aspectos concretos como la utilización de madera pues para construcción, para otros usos, de los aspectos relacionados, por ejemplo, con la castaña, frutos del bosque, es decir, hay una amplísima variedad de productos, de recursos o de posibilidades que nos ofrece el mundo forestal o el entorno forestal en Castilla y León. Hemos empezado, Rocío y yo, esta intervención con un pequeño debate. ¿Dónde pueden estar más concienciados los ciudadanos? ¿En las zonas rurales o en las zonas de ciudad? Pues yo te diría que de manera diferente, y me explico. A lo mejor las zonas urbanas o las personas que viven en las zonas urbanas ven el mundo forestal como un espacio de ocio y esparcimiento. Sí. Y quizás las zonas rurales ven el elemento forestal como un medio de sostenimiento de su vida o de su manera de entender la vida o de su manera de seguir desarrollando su actividad vital en las zonas rurales. Yo creo que esos dos aspectos deben de juntarse, deben de mezclarse y establecer un equilibrio entre lo que supone el aspecto forestal o medioambiental desde el punto de vista del ocio y el aprovechamiento de los recursos forestales o medioambientales respecto a lo que comentaba anteriormente de suponer un vector de desarrollo para las zonas rurales. ¿Cómo se puede hacer, Víctor, un buen uso público de nuestros montes? Pues en primer lugar teniendo la conciencia de que el entorno medioambiental y el entorno forestal es un legado, por supuesto, que se ha conservado, que nosotros ahora tenemos la responsabilidad de conservarlo y que tenemos de desarrollarlo de manera sostenible. ¿Qué quiere decir de manera sostenible? De manera respetuosa, de manera que le saquemos rentabilidad, le saquemos producción, le saquemos valor añadido, pero siempre sin mermar en lo que es el recurso en sí. En lo que se refiere a la actividad económica o a la actividad de valorización de los recursos forestales, pues siempre teniendo en cuenta que es un recurso que tenemos que manipular, que es un recurso que tenemos que aprovechar, pero es un recurso que tenemos que transmitir para generaciones venideras. Es evidente que cada día más tenemos más en cuenta que las zonas rurales son importantísimas, pero yo no sé si Bruselas también, en cuanto a los protocolos que tiene sobre la dotación de desarrollo rural, ha cambiado en los últimos tiempos a mejor, a peor. Pues ese es el debate actual, es decir, ahora mismo toda la política agraria comunitaria está en debate, valga la redundancia, está debate a nivel comunitario, está debate en lo que se refiere a la concepción de lo que es esa política agraria comunitaria y va a empezar el debate presupuestario, que es en definitiva en muchas ocasiones el más importante. Y en el aspecto de la política agraria comunitaria o de las políticas de desarrollo en la Unión Europea, el aspecto medioambiental y el aspecto forestal pues también juegan un papel importante, porque no deja de ser en cierta medida actividad primaria o actividad en el medio rural y como tal se ve afectada por la intervención o por el posicionamiento y posterior aplicación de la política agraria comunitaria. Entonces, ¿irá mejor o irá peor? Pues todavía yo creo que es pronto para decirlo, porque estamos precisamente en ese debate. Hombre, nosotros esperamos que vaya mejor, que vaya mejor y que vaya mejor en esta comunidad autónoma que tanto depende del medio rural, y esta comunidad autónoma está necesitada de una política agraria fuerte, de una política agraria con una prestación económica fuerte, amplia y suficiente para seguir continuando con todas las políticas de desarrollo rural que en esta comunidad autónoma se están poniendo en marcha, se han puesto en marcha y se pondrán en marcha de cara al futuro. Antes de despedir, yo no sé si nos quieres contar alguna línea de trabajo que tengáis. ¿Algún proyecto en estos momentos? Pues fundamentalmente sí que me gustaría resaltar, por ejemplo, todo el tema de la biomasa. Muy importante. Que es un tema importante, que es un tema que en Castilla y León yo creo que merece de especial atención, ya que toda la actividad primaria pues puede encontrar en ese tipo de trabajo o en ese tipo de producción pues una alternativa a la agricultura que hasta ahora hemos entendido en Castilla y León. Yo creo que es un aspecto positivo, muy demostrativo, muy claro y ejemplificante
de cara al conjunto de la población. Lo trataremos en alguna ocasión. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Seguimos trabajando por el mundo rural. Muy bien. Y nosotros en A Vivir Bien hemos llegado al final, señoras y señores. Mañana más. Y mejor. Con más temas y en directo, ya lo saben. Por supuesto, así que les esperamos como siempre aquí a la 1 de la tarde con temas interesantísimos. En las 7 de Castilla y León a la 1 del mediodía. Adiós. Chao. Que tengan buena tarde. Chao.